Hoy vamos a hablar esta mañana acerca de Dios y del hombre, Dios santo y hombre pecador. Dice el capítulo que vamos a ver esta mañana, va a ser en Génesis y Juan. Pero antes de comenzar vamos a orar al Señor y que Él sea quien hable a cada uno en forma personal. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tu presencia, Señor, y gracias te damos por este hermoso día que tú nos das de vida. Gracias por los cuidados que tú tienes. Gracias porque tu voluntad tú nos permite, Señor, poder andar en este mundo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas que podamos tener, tú eres nuestro Dios. Señor, gracias porque tú nos cuidas de este virus, de esta pandemia. Tú nos guardas y guardar a aquellos, Señor, también que no te conocen. Esta mañana queremos, Señor, hablar de algo que es más terrible que la pandemia, algo que separa de ti, que es el pecado. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a aquellos que lo escuchen. Y, Señor, sabemos que el único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo. Por eso, Padre, que tú bendiga a cada hermano de la iglesia, a cada vecino de Florida, a cada aquellos que escuchen este mensaje, que puedan hacer un alto en el camino. Sabemos que tú estás pronto a venir, por eso está ocurriendo todo en el mundo, y tú estás hablando al mundo, pero ellos no te escuchan, Señor. Por eso en esta mañana queremos poner en tu mano tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquí por el momento en lo que la palabra de Dios se respeta. Cuando Dios crea los cielos, crea el universo, utiliza su voz, y cada cosa que Él decía se iban formando. Y bien sabemos que el universo y todo lo que fue creado en 6 días. Pero a diferencia de los animales, de los árboles, del mundo, del universo, de las estrellas, cuando tuvo que formar al hombre, Él utilizó sus manos como un buen artesano para formarlo, para poner todo lo que hay en nuestro ser, desde la más célula más pequeña hasta el hueso más grande que tenemos, fue formándolo y lo armó del polvo de la tierra. Pero lo más importante que dice: y puso vida. Cuando vamos al capítulo 2, vemos cómo el hombre fue creado. Dice que lo hizo a imagen
y semejanza de Dios. Dios se tomó toda delicadeza para crear al hombre. Agarró del polvo, lo armó, lo formó y le dio vida. Y puso la semejanza de Dios dentro del hombre. Dice que le sopló y le dio vida actual. Pero cuando Dios también prepara un lugar para que el hombre pueda vivir, porque era necesario, aunque había creado el mundo, Él hace algo especial para que el hombre pueda disfrutar. Y dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice también el árbol de vida y en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le da toda la comodidad para que el hombre pueda vivir. Solamente él tenía que disfrutar de todo lo creado. Pero también Dios le pone en el centro el árbol el cual iba a probarle. Nunca Dios quiso que el hombre pecara, nunca quiso que el hombre cayera en desobediencia, sino como al hombre le dio libertad de elección, el libre albedrío que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él le da y le pone enfrente todos los animales para que le ponga nombre. Dice, mas el árbol de la ciencia mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer. Le da un mandamiento, de todo árbol podrá comer. Y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es como que Dios no es que lo está condicionando, sino que le está dando la oportunidad de que sea una persona libre. Solamente él podía tener comunicación con Dios. Él podía hablar cara a cara con Dios, porque no existía el pecado, tenía una comunión plena con Dios. Pero dice también, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre, Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, a las aves del cielo y todos los ganados del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y ahí Adán estaba solo, con todos los animales, obedeciendo lo que Dios le había mandado, poniéndole nombre, pero no encontró ayuda idónea para él, una compañera para que caminen juntos. Y dice, y entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne del lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y esta se llamará varona porque del varón fue tomada. Por esto, por tanto, dejará al hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios le está poniendo la ayuda idónea. Yo muchas veces, hablando con hermanos en el colegio, en el trabajo, y hablando acerca del rol de que cada uno tiene que formar dentro del mundo y dentro del hogar, que Dios a la mujer la sacó del costado, no la sacó de la cabeza ni la sacó de los pies, para que no esté sobre el hombre ni que esté bajo del hombre, sino para que caminen juntos, para que sea la ayuda idónea que Dios le puso. Después cambiaron los roles, después pasó que en la ciencia, en la tecnología y todo lo que podamos ver el del hombre, ya empezaron con que tenemos que ser iguales, ya puso sobre autoridad, pero Dios establece una autoridad. Pero también dentro de la creación, Dios le pone aquel sello que el hombre no podía pasar. Y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que comiere ciertamente
morirá. ¿Y cuál era el mandamiento? Obedecerle en todo. Dios le dio todo para que disfrute. Pero siempre, como seres humanos, nosotros queremos, así como Adán, como Eva, quisieron experimentar lo prohibido, aquello que Dios no le había dejado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas que no nos conviene y que lastimamos el corazón de Dios y que desobedecemos a Dios? ¿Y qué pasa? Nos alejamos. Y cuando dijo, de ciertamente morirás, le estaba dando una pauta. No era solamente la muerte física, sino iba a haber una separación. Hasta ese momento, tanto Adán y Eva podían caminar y podían hablar con Dios, podían conversar y podían verle cara a cara. Y ese privilegio se iba a cortar por desobedecerle. Y dice, ciertamente morirá. ¿Y qué es lo que murió en ese momento de Adán? La imagen de Dios, la cual ellos, el espíritu por el cual ellos podían estar enfrente. Ya no podían acercarse a Dios porque habían pecado. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire que con qué engaño. Porque Dios no le dijo en ningún momento que no, Dios le dijo que de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero con astucia la serpiente, por eso es el animal más astuto, le dice a Eva, con que Dios ha dicho, no comerá del huerto, de todos los frutos del huerto. Y dice la mujer, le contesta, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. También la mujer agrega, porque solamente le dijo que no podía comer, sino que le tocaréis y moriréis, y para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Contrario a lo que el Dios creador le había dicho, que si desobedecían iban a morir. Pero como la serpiente le dice, no moriréis, y dice en el versículo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿A quién no le gusta ser como un Dios? Ser alguien que todo le rindan culto. Hemos pasado en la Argentina hace 15 días, 20 días, un suceso que el cual todo el mundo estaba enfocado a lo que estaba pasando en la Argentina. Una persona que jugaba bien al fútbol, se creía un genio, se creía un dios, es lo que el mundo lo catalogaban como el dios del fútbol. Pobre de él, si no tuvo en cuenta lo que él escuchó de la palabra de Dios, si no se arrepintió de sus pecados, pobre de él, porque él va a estar frente a Dios, ya habría estado frente a Dios, y Dios tiene que lamentablemente, si no tuvo una decisión, condenarlo, y eso es lo que hace el pecado, condena al hombre, y seréis como dioses. ¿Y quién no quisiera ser como Dios? Tener todo abajo sus pies. Cualquier hombre que le pregunte, a uno mismo, ¿a quién no nos gusta tener el poder y el mandar sobre todo? A todos nos cuesta. Nos gustaría tener toda la riqueza, toda la fortuna, toda la fama, que todos vengan y nos pidan a nosotros favor. Es lo que el ser humano hace, es lo que la raíz del pecado hace, es lo que Satanás le puso en el corazón de Eva y nos pone en el corazón de cada uno de nosotros. Seréis como dioses. Pero Dios es soberano. Él no va a negociar con lo que Él dice. Él no va a negociar que somos pecadores. ¿Para qué nos creó a nosotros? Para que le adoremos, para que hagamos reverencia a Él, solamente al único Dios. ¿A quién le podemos pedir todas las cosas? Miren, cuando uno tiene que hablar con gente que no conoce al Señor, a mí me tocó hablar con un primo y él me decía que él no le pedía a Dios para no molestar, para que no estorbar, porque puede estar ocupado en otras cosas.
También cuando hablamos con la gente dice, si existiera Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y pasan estas cosas, queridos amigos y hermanos, es por causa del pecado. No es porque Dios lo quisiera que pasaran. Dios lo que Él quiere, atraer al hombre, atraer a la mujer, de vuelta hacia Él. Por eso el que tiene que condenar y que disciplinar al hombre, Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Tuvieron que trabajar para poder ganar el sustento. Iban a tener familia, la mujer iba a tener con dolor de parto. Iban a ser fuertes los dolores, pero ellos estaban sabiendo, no es que Dios le dijo, no le había dicho nada. Dios le avisó, le advirtió que no hagan. Y a veces nosotros mismos vemos los carteles de prohibido y vamos a ver, porque queremos experimentar cosas que no nos corresponden, que solo la soberanía de Dios lo puede hacer. Por eso dice, acá le decía, y Satanás es astuto, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Claro, iban a saber el mal, no lo conocían, pero Dios le había advertido la ciencia del bien y del mal, pero ellos no podían tocarlo. Es como que si nosotros ponemos una botellita atractiva con un líquido muy atractivo y le ponemos el cartel que es peligroso, pero no le hacemos caso a ese cartel y lo tomamos, y después vienen las consecuencias. Por eso es que cuando el Señor le está advirtiendo, le está diciendo, no comas, porque ciertamente vas a morir. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Cuando pecó, empezó a experimentar vergüenza. Estaban desnudos. ¿Quién le había dicho? Si hasta ese momento ellos caminaban como si nada. ¿Y qué hicieron? Se cubrieron con parra de hoja de higuera para poder taparse la parte íntima, la que causaban vergüenza. Porque eso es lo que produce el pecado, vergüenza. Produce maldad, produce egoísmo, produce envidia, produce todo lo que vemos. ¿Y qué pasó por causa del pecado? Hubo muerte física. Porque los hijos de Adán, Caín y Abel, fue el primer homicidio que hubo. Y a Dios no le podían ocultar, porque Él es el Creador. Pero ¿por causa de quién era? Por haber escuchado a Satanás. Satanás es el enemigo de Dios y también es nuestro enemigo. Y cuando nosotros estamos con situaciones difíciles, límites, Él nos pone pruebas para hacernos caer. Así como no tuvo la tupé de tentar al Señor, al mismo Creador que al nuestro Señor Jesucristo, y le puso con la palabra para que dile que las piedras se conviertan en pan. Échate del pináculo del templo y que sus ángeles mandará cerca de ti. Él pidió que sea adorado, Él le ofreció los reinos del mundo al dueño del universo, al dueño de toda la creación le estaba ofreciendo lo que Él era de Él. Nada más que Satanás se le entregó para que gobernase, Él es el príncipe de este mundo. Por eso es que avanza el pecado cada día, la ciencia y todo lo que podemos ver, y le queremos echar la culpa a Dios, si Dios no había advertido a causa del pecado. Pero ¿qué pasa? Si dejáramos así, si la Escritura no hubiera pasado el tiempo y si hubiéramos dejado como la Escritura dijera, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Estaría preparada para una condenación. Saben que el hombre está compuesto en 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. El espíritu está muerto dentro del hombre, pero el alma y el cuerpo están vivos. El cuerpo, mientras tenga sangre, camina, tiene vida. Pero dice la Biblia que somos muertos que andamos. En una cierta oportunidad, cuando el Señor le decía a cada uno que dejara todo, y dice, Señor, voy a enterrar a mi padre y vuelvo a seguirte. Y dice así, el Señor le dijo, deja a los muertos que entierren a su muerto. Ven tú y sígueme. ¿Qué quiso decir? Es que el hombre
espiritualmente está muerto, está separado de Dios. Y no hay forma que pueda llegarse. Y el hombre desde un principio quiso hacer su propio mérito para llegar a Dios. Y no pudo. Por eso es que el Señor tiene que venir a este mundo. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Un capítulo el cual muchas veces nosotros lo leemos y ya lo sabremos de memoria, pero me gustaría que si tiene una Biblia en su casa que lo lea. Capítulo 3 de San Juan. Ahí hay un hecho en el cual el Señor Jesucristo, en tantas de las oportunidades que tiene y conversaciones individuales que tenía con la persona, tiene con una persona que creía que iba a entrar al cielo por lo que él hacía. Y este era un rabino, un fariseo, un conocedor de las Escrituras, alguien que escudriñaba la Torá, el Talmud, la ley, el Pentateuco. ¿Cuántas veces habría leído acerca de lo que hacía maravilla Moisés? Y sin embargo, viene de noche para hablar con Jesús, aquel para ellos maestro, aquel profeta de Dios, aquel hijo de Dios que había venido a este mundo con un propósito para reconciliar al hombre, para volver a restablecer la comunión del hombre con el Creador, para tener esa comunicación que había sido interrumpida por causa del pecado, algo que no podía hacerse. Y dice, este vino de noche a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es este nacimiento? Habíamos visto cuando Dios le dijo, ciertamente morirás. Después hemos visto de que ellos tuvieron vergüenza. Ese espíritu del cual podían estar en presencia de Dios, cuando le dije, escuchamos tu voz y tuve miedo. ¿Quién le ha puesto el miedo a Adán y a Eva? Si ellos habían podido hablar con Dios, ¿y qué causaba el miedo? El miedo era porque habían cometido un pecado de lo cual no podían volver atrás. Y Dios tiene que matar animales para poder cubrir las partes, para que no tuvieran vergüenza. Pero lo tiene que echar. Ya no podían estar en ese huerto. Ya no podían acercarse al árbol de la vida que podía haber tomado. Hubieran sido personas sin morir y con la maldad. Es que Dios de alguna forma tiene que condenar el pecado. Y él le está hablando a Nicodemo, si no naciste de nuevo. Es de esa muerte espiritual estaba hablando. Y le dice, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Es que era necesario poder abolir una reconciliación. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso es que Dios tiene que matar a un animal para cubrir el pecado de la gente, de Adán y Eva. Después tienen que hacer sacrificio para poder estar cuenta con Dios, para poder acercarse a Dios. Pero el pecado sigue estando. Y le dice, de cierto te digo que lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. Y es así, mi amigo, es así, mi amiga. Miren, estábamos estudiando una carta a los Corintios, y donde dice, si vendiere todo lo que tuviere, si tuviere toda la riqueza y vendiere, no sirve para salvar un alma, de nada sirve, si no hay amor. Y el amor que Dios demostró hacia la humanidad es haber dado lo mejor que tenía en los cielos, al mismo Hijo de Dios. ¿Quién daría un hijo para salvar al enemigo? Usted daría a su propio hijo si su vecino lo maltrató,
lo trató mal, le hizo maldades. Yo creo que ninguna persona daría a su propio hijo. Pero sin embargo Dios, a pesar de que su propia creación le dio la espalda, a pesar de que Él podía habernos deshecho, podía habernos hecho una creación mejor, podía haber destruido tanto a Satanás como a todos los seres humanos y haber creado una creación mejor, pero Él quiso formarnos y nos dio una nueva oportunidad de vida. En una oportunidad Dios se deshace de la humanidad con excepción de Noé, su esposa y sus 3 hijos, sus hijas y sus yernos, sus hijos y su nuera. Hizo una nueva creación, dio una nueva oportunidad. Pero también va a haber un juicio. Dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando hablamos de pecado, siempre uno piensa en la maldad, piensa en el asesinato, piensa en el robo, piensa en las cosas más aberrantes. Y yo le hago que suponga, vamos a suponer que usted no haya cometido pecado nunca, que se haya mantenido fiel a sus principios desde su nacimiento hasta ahora. Pero hay algo que va a tener que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer con la muerte? Sí que dice que la paga del pecado es muerte. Usted es pecador de nacimiento. Es pecador porque al nacer ya nació con la simiente pecadora. Porque dice que en Adán fuimos todos hechos de la carne. Pero al nacer pecador, usted va a tener que pagar ese pecado. Y dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, porque sería fácil. Entonces al último día trataríamos de comprar indulgencias, trataríamos de pagar cosas que ni el dinero de este mundo alcanzaría para salvar un alma. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. ¿Cómo? Nicodemo, aquel que era un fariseo, aquel que llevaba a la nación de Israel, tratando de llevar la parte espiritual, y sin embargo no servía a su religión. Y no sirve la religión, no sirve la buena obra, no sirve nada que nosotros creamos que hacemos bien, porque el pecado no se puede borrar con buenas obras. Miren, tenemos un tema actual que por causa del pecado existe, esta pandemia, donde los grandes poderosos, los líderes del mundo no saben cómo encontrarle la solución. Si Dios quisiera con un chasquido de dedo, desaparecería todo. Pero el Señor le está dando una oportunidad al mundo para que miren al cielo donde existe Dios. Para que ellos vean que hay un Dios. Miren, cuando hablo con personas así, aún con cristianos, y me dice, pero tenemos que predicar, y sin embargo, en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de su mano. Es que Dios se muestra en la creación. Cuando uno a la noche mira las estrellas, mira el universo, cómo se sostienen, miran cómo la lluvia cae y riegan las plantas. Y si uno mira la creación, la obra de Dios, y sin embargo el hombre y la mujer están ensañados de que Dios no existe. Pero Dios se muestra. Y acá le está diciendo a Nicodemo, si no naciere de nuevo. Y lo mismo te digo a vos, mi amigo, y te hago esta pregunta. Si te morís, ¿dónde vas? Quiero que estés pensando en esta pregunta. Y si pensás que va a ir al cielo porque sos buena persona, yo te digo que no es así. Y si te presentás ante Dios y te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Y qué le vas a decir a Dios? Si Él conoce tu interior, Él conoce nuestro interior, conoce nuestro pensamiento. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, si no naciere de nuevo.
Después se respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. ¿Cuántos milagros había hecho el Señor? ¿Cuántas cosas había hecho el Señor para que le pudieran ver? Y sin embargo, estaban ciegos. No era natural ver despertar a un muerto después de 4 días. No era natural ver a un ciego verse. Solamente alguien puro, alguien santo, ya sea un profeta o el mismo Hijo de Dios, podía hacer estas señales, pero por intervención de Dios. Por intervención de Dios. Y le dice, ¿tú eres maestro de Israel, no sabes esto? Si uno tiene que hablar con los líderes religiosos y le empezamos a hablar de este tema, no lo van a entender. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de que puedan entender la palabra de Dios con el nuevo nacimiento, si no naciere de nuevo. Dice nadie, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Dios le hablaba de la creación, Dios le hablaba del universo, de todo lo creado. Él veía una semilla y daba un mensaje. Él veía un pajarito y le daba un mensaje. Y siempre se manifestó de esa forma. Es que era diferente. Cuando el Señor Jesucristo a los 13 años entra en el templo y se quedaron maravillados por la sabiduría, sin embargo no creían. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y bien sabemos los que leemos la Biblia a causa de esta serpiente. Por el pecado de Israel tuvo que mandar serpiente andiente el Señor. Pero hubo tanto lamentación en que se fueron a Moisés, le pidieron que habían pecado. Y entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en el medio del campamento en un asta. Y aquel que fuere picado por el veneno de la serpiente, y mire esa asta, mire esa serpiente, va a ser sanado. Hay una serpiente que habíamos visto al principio, la serpiente antigua Satanás, que nos mordió con el veneno del pecado. Y la única solución para el pecado es mirar a la cruz de Cristo. Y dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es que el Señor vino para mostrar la soberanía y la divinidad de Dios, que era la solución para el veneno del pecado. Así como no están tratando de encontrar el antídoto para el coronavirus, también la humanidad trata de buscar el antídoto para el veneno del pecado, pensando que la buena obra, que todas las cosas que hagan, va a solucionar el problema de la eternidad. Sin embargo, el antídoto del veneno del pecado está en la cruz, en la sangre que el Señor Jesucristo derramó. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que Dios quiere hacer. Quiere restablecer ese espíritu muerto que muere en el hombre. Por causa de esa muerte espiritual no vas a poder entrar al cielo. Y hay 2 lugares, yo lamentablemente te lo tengo que decir. No hay un purgatorio, no hay un limbo. O hay infierno o hay cielo. O hay vida eterna o hay condenación eterna. Por eso dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. El Señor puso eternidad en nuestro corazón. Porque Dios no vino para que seamos eternos. Pero hay 2 lugares para el hombre. Al hombre sin Cristo, si no cree en Cristo, lamentablemente va una condenación. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios.
muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y va a ser preparado un cuerpo para que esté en la eternidad de condenación. Así como va a ser preparado un cuerpo para aquellos que resuciten para estarla con Dios. Y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, no para que viva en este mundo bien, cómodo, sino para que piense que hay una fecha de vencimiento. Hay una fecha con una fecha de nacimiento, hay una fecha de vencimiento. Y lo que yo quiero en esta mañana, querido amigo, que te prepare para esa fecha de vencimiento. Que crea en Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo tiene que hacer? Mirar a los cielos, mirar a su interior y decirle al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que hasta ahora no te he dado la espalda, reconozco que te he alejado. Señor, ante esta pandemia, ante este momento que la humanidad está tratando de buscarle una solución, yo quiero buscar una solución para el pecado que hay en mi vida. Y decirle, Señor, yo no sé cuántos días más voy a vivir, pero quiero estar preparado. Como dice la palabra de Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y te voy a decir una cosa, si no tomas la decisión, aún estando con vida, no pienses que una vez que te muera, Dios te va a dejar entrar. Porque el precio de tu salvación fue cara. Para vos es gratis. Para vos solamente reconocerte pecador. Para vos es reconocer a Dios como la única solución que puede dar en tu vida. Mirar a la cruz de Cristo y decirle, Señor, perdona mi pecado. Y dice así, porque no envió a su Hijo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué va a hacer en esta mañana? ¿Viste cómo comenzamos? Dios te formó del polvo de la tierra. Y dice el Señor, porque el polvo eres y al polvo volverás. Y yo al título de este mensaje le pondría el principio y el fin del hombre. El principio del hombre, haber nacido formado por Dios, y el fin del hombre, o vida eterna o condenación eterna. ¿Dónde quiere pasar tu eternidad? ¿En el lago de fuego? ¿Sin Cristo? ¿Alejado de Dios? ¿Sin oportunidad? ¿Con una condenación? ¿O en el cielo con Dios? No hay un tercer camino. Todo camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá tome la decisión. Tome la decisión correcta. Tenemos una fecha de inicio y tenemos una fecha de vencimiento. Prepárate para el encuentro con Dios. Oramos. Padre, te damos las gracias porque este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia. Gracias, Señor. Por tu voluntad fuimos formados, pero por desobediencia nosotros pecamos, caímos, Señor, en pecado, pero gracias por el Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque un día hemos creído como tu Salvador, como nuestro Salvador personal. Nos hemos arrepentido y ojalá en esta mañana el hombre, la mujer que aún no te conoce puedan decirle, Señor Jesús,
perdona mis pecados. Límpiame, quiero ser un hijo tuyo. Padre, bendice a cada hermano de la congregación de Florida, bendice a los que están pasando por prueba de enfermedad. Especialmente te pido por la mamá de Laura, que tú le estés bendiciendo. Pero para mi Padre, te pido que bendiga a los amigos y que el Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón. Te lo pedimos agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me bendiga. Gracias.